El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. El tema, la iniquidad tiene un no. La iniquidad tiene un no. Y esta es la base bíblica que hemos escogido para disertar en esta ocasión. Segunda a los Tesalonicenses 2:7-10. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, versos 7-10. Segunda carta del apóstol San Pablo, el apóstol a los gentiles. Carta a los Tesalonicenses. Capítulo 2, los versos 7 al 10. Y dice así la Sagrada Escritura. Porque ya está obrando el misterio de la iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Y entonces será manifestado aquel inicuo a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento del inicuo es por operación de Satanás, con todo poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de injusticia entre los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Amén. Amén. ¿Hay otro pasaje de la Escritura? Apocalipsis capítulo 13, verso 1 al 10. Capítulo 13, libro de la Revelación, dado al apóstol San Juan. Capítulo 13, versos 1 al 10. Leemos también ese pasaje. Siga usted atentamente la lectura, por favor. Capítulo 13, libro de Apocalipsis. Y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre sus cabezas había un nombre de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal se había sanado, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, porque le había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede combatir contra ella? Y a la bestia le fue dada una boca que hablara insolencias y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar por 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar contra su nombre y contra su tabernáculo, es decir, contra los que tienen morada en el cielo. Y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda raza y pueblo y lengua y nación. Y le adoraron todos los habitantes sobre la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, quien fue inmolado desde la fundación del mundo. Si alguien lleva en cautividad, es llevado en cautividad. Si alguien mata a espada, tiene que ser muerto a espada. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Amén. Dios nos bendiga por esta gloriosa palabra. Inclinemos nuestro rostro y vamos a pedir al Señor que nos dé inteligencia espiritual de esta palabra. Amén. Él es el único que la puede dar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que conforme a lo que tú prometiste,
guiarnos por tu Espíritu Santo a todo aquello que es verdadero, todo aquello que es sano, todo aquello que es recto, todo aquello, Señor, que contribuya a nuestra edificación. Te rogamos, Señor, que tú en esta mañana lo estés haciendo. Danos inteligencia espiritual, danos iluminación de tu Espíritu, danos, Señor, entendimiento espiritual de tu palabra. Necesitamos, Señor, que tú hables a nuestro corazón y que por tu palabra, Señor, nosotros podamos ser edificados, fortalecidos, llenos de esperanza, Señor, llenos de fe. Gracias, Padre. Reprendemos todo espíritu contrario, toda oposición espiritual. En el nombre de Jesús, ordeno ahora mismo que toda boca mentirosa sea tapada. Ahora ordeno en el nombre de Jesús que todo pensamiento de incredulidad o desobediencia sea cautivo y llevado a la obediencia del nombre de Jesús de Nazaret. Abrimos nuestra mente, Señor, a la exposición de tu palabra. Y si en algo, Señor, yo te soy útil, úsame para edificación de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor, hermano, en esta hora? ¡A su nombre! ¡Aleluya! Gloria al Señor. Ya sabemos cuál es nuestro tema. La iniquidad tiene un nombre. Definitivamente lo que vamos a hablar es acerca del misterio del anticristo. El misterio del anticristo. Como usted escuchó, el apóstol Pablo dice que este inicuo, ¿verdad?, es un impío, es un hijo del diablo. Es una persona que representa literalmente al mal. Es una encarnación del mal. Y que ya está en acción. Sí, su ministerio ya está en acción. Desde los días del apóstol Pablo. Pablo da evidencia de esto. El apóstol San Juan también da evidencia de que ya el ministerio del anticristo ya estaba en acción. Pablo escribe la segunda epístola a los tesalonicenses para poner claridad respecto de quién es este personaje y que la iglesia entienda, ¿sí?, y se aperciba para que cuando se manifieste no seamos sorprendidos, no seamos derrotados por este personaje diabólico. Vamos a escuchar inmediatamente algunos puntos introductorios, algunas ideas que nos van a ir introduciendo y progresivamente nos van a ir llevando a los argumentos céntricos de esta disertación. Escuchemos. A medida que las potencias mundiales se han ido fortaleciendo y los asuntos de las naciones se han ido complicando, se hace más necesaria la aparición de un hombre sobrehumano, un superhombre, que les encuentre la solución. La filosofía del mundo está en espera de este hombre que viene. Los judíos están deseosos de ver a su Mesías prometido. Los demás habitantes de la tierra, entre ellos los islámicos, esperan su venida. Así que todo el mundo está esperando ver a este gran personaje que va a dominar el mundo entero y cuyo retrato lo vemos en el capítulo 13 del libro de las Revelaciones. Amén. Hace algún tiempo atrás, los líderes de la Organización de las Naciones Unidas y luego también esta voz, esta demanda fue replicada en la reunión de la Unión Europea, los líderes de la Unión Europea. Uno de sus representantes dijo estas palabras: ante los problemas que tiene este mundo, que no tienen solución humana, necesitamos que venga alguien del cielo o de la tierra o del infierno, pero que venga y nos ponga punto final a los problemas de este mundo. Esa voz se escuchó en la Organización de las Naciones Unidas.
La organización que nació después de la Segunda Guerra Mundial y que aglutinó a los países que vencieron al Tercer Reich de Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial. La ONU, Organización de las Naciones Unidas. Y luego se constituyó también lo que se llamó la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea, o como se llama en el día de hoy, la Unión Europea. 27 países están ahora mismo aglutinados, aunque hay la expectativa de que estos próximos meses se incluyan a 2 o a 3 más de estos países para conformar un bloque de 30. Pues bien, los dirigentes de estas naciones hicieron este clamor. Los dirigentes del mundo están preocupados, están angustiados, porque los problemas que se están presentando son de una complejidad tal que ningún ser humano tiene en su mano el poder para resolverlos. Ahora, las Escrituras nos dicen que va a venir un personaje sobre esta tierra, una especie de Superman, un superhombre, entendido en enigmas, en misterios, un hombre con una capacidad carismática tal que la gente lo va a seguir, va a creer en él y lo va a adorar como si fuera Dios incluso. Y este personaje tendrá un socio. Este personaje aparecerá en el futuro. Y cuando nosotros leemos con expectativa futurista las Escrituras, las profecías, nos damos cuenta que estamos muy cerca de la aparición de este personaje. Para nadie es un misterio, ¿no? La cantidad de señales visibles que se están dando, tanto en los cielos, en el espacio, ¿verdad?, aquí en la tierra, señales sobrenaturales que anuncian, que preparan, que están preparando el escenario para la aparición de ese personaje. Ese personaje tiene varios nombres en las Escrituras, y aquí donde leímos el pasaje que leímos de Pablo a los tesalonicenses, Pablo le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo. ¿Ve? San Juan le llama la bestia. Tiene varios nombres, pero se refiere a una sola persona, a la misma persona: el anticristo, el antimesías. Y no es un poder, no es un poder espiritual del que están hablando los autores sagrados acá. No es una institución, no representa tampoco ninguna organización, es un hombre, un superhombre, con un poder espiritual tal como el de los profetas de Israel de la antigüedad, como por ejemplo Elías o Moisés. Un poder tal como el de ellos, pero que es un poder venido del mismo diablo. La iniquidad tiene un nombre. Ese nombre lo encarna el anticristo. Ahora, eso no es un nombre, eso más bien es un título. ¿Cómo se llamará? Eso está dentro del misterio. Pero es un nombre. Con esto estoy derribando el argumento que algunos están pregonando de que es sencillamente un poder espiritual, el poder del mal. Otros dicen que es una especie de inteligencia artificial creada por el mismo mal, ¿no? Otros dicen de que ya vino y que históricamente esto que profetiza Pablo y Juan ya se cumplió. Así es que no va a venir ningún anticristo, no va a venir ningún Mesías,
ya sea judío o islámico, porque ya vino. Pero nosotros, repito, si nosotros escudriñamos las escrituras, nos damos cuenta que este personaje no ha venido, no se ha manifestado, pero que su acción ministerial, su acción espiritual ya está vigente. Y va a llegar el momento en que va a aparecer. Cuando Dios le permita, Él va a aparecer. Porque Pablo dice aquí clarito que al presente hay quien lo detiene. Y nosotros hemos revisado y hemos entendido que eso que lo detiene es el poder del Espíritu Santo operando en la iglesia de Jesucristo. A su nombre, continuemos. Este engendro de las tinieblas es el anticristo, un ser terrible que estudiaremos a la luz de la Sagrada Escritura. Primero. Bien, a la luz de la palabra de Dios, entonces sabemos que es el anticristo, que no es un poder, que no es una institución, que no es una máquina, como otros han dicho, que es una máquina de computación, una especie de super máquina con inteligencia artificial. No, es un hombre. Y este misterioso personaje lo vamos a estudiar a la luz de la Escritura. Hay por lo menos 5 puntos que quiero compartir con usted. Y a la vez, si usted necesita más claridad sobre esto, le invito para que usted, en nuestro canal educativo, canal ministerial, el órgano informativo de nuestro ministerio, usted se suscriba y entre allí. Se llama Rema, está en YouTube, Rema-al-medio TVNet. Suscríbase, si no se ha suscrito, y edifíquese, escuchando allí. En ese canal hay más de 500 videos que nos van a edificar espiritualmente, van a proveer conocimiento bíblico, teológico, espiritual, y es gratis. No cuesta nada la suscripción ni tampoco mantenerse aquí. Suscríbase, si no se ha suscrito. Necesito que este año nosotros alcancemos el número de 1000 suscriptores y solamente tenemos 518. Hace falta más de 400. Así es que si estos videos les son de edificación, de instrucción, son de bendición, suscríbase. Es todo lo que le estoy pidiendo. Número 1. El origen del anticristo. El origen. Número 2. Los nombres del anticristo. Los nombres que la Biblia le asigna. 3. La personalidad del anticristo. La personalidad, el carácter de este personaje. 4. El ministerio del anticristo. El ministerio. ¿Qué tipo de ministerio va a desarrollar él? Y número 5. El destino final del anticristo. El destino final. ¿A dónde va a parar este pobre desgraciado e infeliz? ¿A dónde va a parar? La Biblia lo dice con claridad cuál va a ser su destino final. Entonces nos vamos a enfocar en el primero, el origen. El origen del anticristo. Sube del mar, símbolo de las naciones del mundo. Apocalipsis 13:1. Muy bien, solamente le voy a decir las referencias. Usted en su casa confirme que todas estas referencias están ratificando, están sustentando lo dicho. Dice que viene del mar. El mar en las escrituras es símbolo de las naciones. Incluso en el idioma hebreo, la letra men, tiene un símbolo pictográfico que la representa. Y men se toma de la expresión main, que se traduce a nuestro idioma como aguas, cantidad de aguas. Y acá en el libro de Apocalipsis, Juan dice que esas aguas representan a las naciones que están en confusión, naciones que están en anarquía,
naciones que están en caos, naciones paganas que no conocen al Señor. En la Biblia se dice cuántas naciones hay. Aunque la Organización de las Naciones Unidas tiene más de 200, en la Biblia se dice cuántas naciones Dios estableció. Eso está en el capítulo 10 del libro de Génesis. 70 naciones Dios constituyó en esta tierra. 70 naciones. Y una nación que Dios no la llamó al principio nación, sino que la llamó un reino de sacerdotes para que le sirvieran. ¿Quién fue ese pueblo? El pueblo de Israel. Israel no fue llamado al principio una nación. Ellos se consolidaron como nación después que le pidieron al profeta Samuel que les constituyera un rey. A partir de allí entonces el pueblo de Israel, que era un reino de sacerdotes al servicio del Dios de Israel, del Dios de los patriarcas de Israel, Abraham, Isaac, Jacob. A partir de allí es que en la Escritura se habla de que Israel es una nación. Ahora, ese mismo llamamiento el Señor se lo hizo a la iglesia. El apóstol Pedro dice allá en su primera carta universal, en el capítulo 2, verso 9, estas palabras inspiradas: mas vosotros sois, y se refiere a la iglesia, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su reino de luz. Tenemos el llamamiento entonces para ser sacerdotes y para ser también reyes. Sacerdotes y reyes. Así que las naciones están allí simbolizadas por agua. El mar en confusión. De allí viene este personaje. ¿De dónde? De las naciones que están en confusión. Naciones que están en anarquía. Naciones que están en el paganismo. Pero hay más en la Biblia. Sigamos descubriendo. Probablemente será un judío de la tribu de Dan. Génesis 49, 16 al 17. Un judío, probablemente, de la tribu de Dan. Cuando el patriarca Jacob partía, él reunió a sus hijos y declaró sobre ellos una bendición, sobre cada uno de ellos. Sobre Dan y su descendencia, declaró que ellos iban a ser como víboras, que iban a morder el calcañar del que iba a ser el gobernante de Israel, Silo, el Mesías, una palabra oscura que se remite al Mesías, y que vendría de la tribu de Judá. Resulta que en la historia nunca la tribu de Dan ha llegado a ese estatus de dirección, de gobierno. Por eso se cree que de la tribu de Dan va a venir el anticristo. Y eso se ratifica también cuando vemos que del nuevo Israel que Dios va a formar, de entre las 12 tribus que conforman esta nación, Apocalipsis capítulo 7, 144.000, 12.000 de cada tribu serán llamados para conformar el nuevo Israel. Un remanente que va a creer en el Mesías, Yeshua, Jesús de Nazaret, durante los días de la gran tribulación. Pero en esas 12 tribus que están ahí mencionadas, no está la tribu de Dan.
¿Por qué razón? Porque cayó bajo el dominio, ¿sí?, del anticristo, del misterio de la iniquidad. Ahora le aclaro más. La Biblia habla de este misterio como el misterio del mal, el misterio de la iniquidad, y está conformado de una trinidad diabólica, maligna. Satanás hace de padre, el anticristo hace de hijo, y el falso profeta hace de Espíritu Santo. De modo que es una imitación maligna del misterio de la piedad. Un misterio que nos habla de la unidad esencial de Dios, pero la Trinidad personal en Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿O esto es demasiado profundo? Si usted siente que la mente así como que se le explota, tranquilo, no se preocupe. Recíbalo por fe y después lo medita, lo digiere. Pero eso es lo que la Biblia enseña. Entonces, se cree que va a venir de la tribu de Dan, pero hay otras opiniones. Y usted, como estudiante de la Biblia, usted debe tener apertura mental ante estas posturas, revisar a la luz de la palabra, a ver si esto lo confirma la palabra de Dios. Pareciera que es un judío rebelde contra el Dios de sus patriarcas. Daniel 11, 36 al 37. Un judío rebelde. Un judío rebelde. ¿Sí? O sea, un descendiente de la tribu de Judá. Pero es rebelde, se rebelará contra su Dios y el Dios de sus padres. Los textos están ahí claros. Como dije, si a usted le interesa el bosqueo, pues lo vamos a hacer llegar. Y si usted que me está oyendo, me está viendo a través de esta plataforma, solicítenos el bosqueo y con mucho gusto. Escríbanos a nuestro correo electrónico: ministerio@gmail.com. Aparecerá en los postreros días. Primera de Juan 2:18. ¿Cuándo aparecerá? Postreros días. Esta expresión viene del griego skatos y se refiere al tiempo futuro, al tiempo del porvenir. Entonces, si en la Biblia está escrito que aparecerá en los tiempos finales, ¿cómo es que algunos teólogos, entre comillas, cristianos, han hecho que ya Él vino y que no va a venir ningún personaje en el futro con ese estatus, ese poder, esa designación? Entonces, para que usted se dé cuenta que la Biblia da para todo. De la misma Biblia, todos los herejes, todos los falsos profetas, falsos maestros sacan sus posturas, sus ideologías, malinterpretando, falseando las escrituras, torciendo las escrituras para su propia perdición. San Juan dice que aparecerá en los tiempos postreros, los tiempos finales. Y yo creo sinceramente que esos tiempos finales ya los estamos viviendo. Ya estamos viviendo los tiempos postreros, los tiempos finales. Estos son tiempos de apostasía. Son tiempos peligrosos. Son tiempos difíciles. Por eso, como iglesia, como ministro, usted no puede estar entretenido, perdiendo el tiempo. Enfóquese para lo que Dios lo llamó, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas de su reino de luz. Enfóquese en eso. Dedíquese a eso. Porque los tiempos están llegando ya a su fin. No es que el mundo se va a acabar. No, el mundo no se va a acabar. El mundo va a ser recreado. El sistema de gobierno que ahora mismo está rigiendo tanto en la esfera espiritual como en la esfera civil, en nuestras sociedades, todo esto va a pasar.
pasará el cielo, pasará la tierra, pero dice la Escritura que las palabras del Señor nunca pasarán. A su nombre. Ya está en el mundo su influencia. Segunda los Tesalonicenses 2:7 y Primera de Juan 4:3. Eso lo denunció el apóstol San Pablo, que ya estaba en acción el ministerio, la influencia. En los días del apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, sobre todo al final del primer siglo de nuestra era, se levantó un personaje que los comentaristas cristianos nos han dicho que es el fundador del gnosticismo. Este se menciona ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles, tratando de comprarle a Pedro y a Juan el don del Espíritu, ofreciéndoles dinero. Su nombre, ahí en la Escritura, en el libro de los Hechos, el doctor Lucas, autor del libro de los Hechos, nos dice que el tipo era un mago. Su nombre es Simón, el mago. Este personaje fue reprendido por los apóstoles. Él después les pidió oración, pero no vemos a Pedro ni a Juan orando por este personaje. Los historiadores cristianos han dicho de que este fue el fundador del gnosticismo, Simón el mago. Y el gnosticismo fue un movimiento que se fortaleció al final del primer siglo, cuando el apóstol Juan tomó la dirección de las iglesias de el Asia Menor, la provincia en donde Pablo había fundado iglesia desde Éfeso, la capital, hasta toda esa región, lo que hoy es la República de Turquía. Allí el apóstol Pablo fundó la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. San Juan, cuando sale de la prisión a la que el emperador romano, creo que es Diocleciano o Vespasiano, lo habían reducido allá. Cuando él sale libre, él se dirige a Éfeso y él comienza a liderar las provincias, en esa provincia, las iglesias de esa provincia. Estaba también la iglesia de Colosas, a la que Pablo escribe una carta, pero esa comunidad de creyentes fue destruida por un terremoto. Un año después, el apóstol Pablo les envió la carta. Un terremoto la destruyó. Esta zona era una zona dada a los movimientos telúricos, terremotos, así que no era raro. En esta comunidad, la comunidad de Colosas, había un pastor que era también el obispo de la comunidad de Hierápolis. A estas comunidades, Colosas, Hierápolis y Laodicea, Pablo les dice que deben leer la carta a todos ellos. Bueno, un año después, la comunidad de Colosas desapareció. ¿A dónde fueron los creyentes fieles? Posiblemente se hicieron miembros de la iglesia de Laodicea. Posiblemente. Pero es interesante que Pablo, cuando le escribe a la comunidad de Colosas, les dice que entre ellos hay un grupo de maestros que están enseñando una herejía. Los comentaristas cristianos dicen que era una mezcla de judaísmo, una mezcla de mitraísmo, una mezcla de filosofía griega y de cristianismo. O sea, toda una mezcla. Yo he descubierto y creo por el Espíritu Santo que esta comunidad era una comunidad o un grupo, una élite de maestros del judaísmo que estaban practicando ya una cábala que estaba totalmente degenerada. Creo que la herejía colosense a la que se refieren los escritores cristianos
era promovida por los cabalistas judíos. Pero los cabalistas que habían torcido la cábala, no los cabalistas sanos que se levantaron y llegaron a su apogeo y su desarrollo durante el periodo del Segundo Templo, es decir, 400 años antes de Cristo hasta el año 70 de nuestra era cristiana, que fue el tiempo en el que el templo de Jerusalén fue destruido por los romanos, el general Tito y el imperio romano. Años 70, hasta allí llegó el magisterio del judaísmo posterior al exilio babilónico, fundado por Esdras. En ese tiempo también surgieron las sinagogas, las casas donde los judíos se instruían en la palabra de Dios, hacían sus oraciones. Esa fue la institución que prácticamente salvó la fe judía, porque el templo fue destruido en el año 70. Entonces, algunos han creído que estos cabalistas contaminaron la iglesia no solo de Colosas, sino a las iglesias cristianas del fin del primer siglo de nuestra era cristiana. Y estos se terminaron consolidando en un movimiento fuerte llamado el gnosticismo. En el siglo II, este movimiento se fortaleció. Es decir, fue una plaga que creció y contaminó la iglesia. Por eso es que Pablo dice, ya está en acción. Y lo dice también el apóstol Juan, porque ellos vieron el nacimiento de este movimiento herético, diabólico, espiritual. Eso. Que fue nacido realmente en el corazón de Satanás y después manifestado en estos falsos profetas, en estos falsos maestros. Gloria sea el nombre del Señor. Continuamos. Viene por obra de Satanás, según a los Tesalonicenses 2:9. ¿De dónde viene él? Dice que viene. Su venida allí es, pues está hablando del origen. ¿Dónde se origina? Como ya lo dije, esto nace del corazón del mismo Satanás, el diablo, el adversario de Dios. Y dice que va a venir acompañado, ¿verdad?, de señales, milagros, prodigios mentirosos. Ahora, quiero aclararte esta expresión. Cuando la Biblia dice allí que son prodigios mentirosos, no es porque estos milagros no sean genuinos, son genuinos. Satanás tiene poder para hacer milagros sobrenaturales. Lo que sucede es que son mentirosos, en el sentido de que ellos te desvían de tu atención a Dios, te desvían de la adoración a Dios. Por eso es que usted ve, por ejemplo, que un judío ortodoxo, un católico romano, sus dioses paganos, los dioses a los que ellos adoran, les puede hacer un milagro. Y cuando ellos son objeto de un milagro, de un favor, de sus divinidades, de sus dioses, ¿tú crees que ellos van a volver a buscar el camino del Señor? No. Ellos agradecidos se quedan allí. Por eso es que esos prodigios, esos milagros, esas señales son mentirosas, porque te apartan de la verdad, te apartan de la adoración al Señor, al genuino Dios. Entonces, no piense usted que estos milagros son falsos, no. Los milagros que van a acompañar al anticristo son genuinos. Imagínense que este personaje va a tener poder para hacer que del cielo descienda fuego. Ahora, este mismo poder con el que Satanás va a revestir a su hijo, porque eso es lo que es el anticristo, es el hijo del diablo. Este mismo poder es el que reviste a los falsos profetas y a los falsos maestros de hoy. Esto para que algunos hermanos
Dejen de ser tan ingenuos y de creer que el diablo no tiene poder para hacer milagros. Sí tiene poder. Mire, por ejemplo, en la tentación a la que fue sometido el Señor allá en el desierto. Mira lo que hace Satanás. Coge a Jesús de allá del desierto en donde estaba, al sur de Jerusalén, al sur, llegando allá a las inmediaciones del Mar Muerto, y lo levanta en peso. Lo lleva, físicamente lo lleva en peso hasta el pináculo del templo de Jerusalén. ¿Te das cuenta? Y no solo eso, lo devuelve después. Porque Jesús, al final de la tentación, es ministrado por ángeles en el desierto. ¿Te das cuenta? ¿Tiene o no tiene poder? Lo que pasa es que nuestro Dios es todopoderoso. ¡A su nombre! Diablo tiene poder, pero nuestro Dios es todopoderoso. Y su poder le he dado por un propósito de Dios. Para un propósito. Siempre he creído y lo he confirmado que el diablo y todos sus demonios son sencillamente idiotas útiles en las manos del Señor. Son idiotas útiles en las manos del Señor. Porque la voluntad de Dios y el propósito de Dios, aún cuando Dios quiere confirmar su propósito y su voluntad en nosotros, a veces usa hasta el mismo diablo y a los demonios para eso. Gloria sea el nombre del Señor. Vendrá del abismo. Apocalipsis 11:7 y 17:8. Estos pasajes sí los vamos a leer. ¿De dónde vendrá? Dice la Escritura que vendrá del abismo. ¿Quién vendrá del abismo? Estamos hablando de el anticristo. Vendrá del abismo. Pero ¿qué es el abismo? Vamos a leer estos dos pasajes. Estos sí voy a pedir que los leamos. Apocalipsis 11:7 y 17:8. Dice Apocalipsis 11:7. Cuando hayan concluido su testimonio, la bestia que sube del abismo a la guerra contra ellos los vencerá y los matará. Se está refiriendo a lo que el anticristo va a hacer con dos poderosos profetas de Dios, testigos de Dios. El libro de Apocalipsis capítulo 11 habla de este ministerio profético en cabeza de dos hombres que darán las mismas señales que hizo el profeta Moisés, el profeta Elías. Pero dice las escrituras que el anticristo los matará. Y dice allí claro San Juan de dónde viene este poderoso personaje. ¿De dónde dice ahí? Dice el ángel que viene de alto, Que sube del abismo. que sube. Quiere decir que este lugar es un lugar que está bajo. Porque si dice ahí que sube, Está abajo. es porque está allá abajo. Ahora, he llamado así el ángel del abismo. Pero ¿qué es lo que viene de allá del abismo propiamente? Lo que viene es un espíritu. Un espíritu que se va a posesionar de un ser humano, de un hombre aquí en la tierra. Pero el espíritu de ese personaje no es el espíritu humano que él posee, sino que vendrá de los profundos abismos. Vamos a leer el otro pasaje y ahí lo confirma otra vez el apóstol San Juan. Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era y no es, y ha de subir del abismo. Oigo esa expresión, dice, la bestia que has visto subir. ¿De dónde? Del abismo. Del abismo. Y va a la perdición. Dice que era tiempo pasado, es tiempo presente y ha de venir tiempo que futuro. La bestia que has visto dice era tiempo pasado, es tiempo presente, en el presente de Juan el apóstol, y dice y ha de venir futuro, tiempo futuro. ¿Cómo dice el pasaje? Leámoslo bien literal, ponga los ojos allí. La bestia que has visto era y no es, y ha de subir del abismo y va a la perdición. Va a la perdición. ¿De dónde sube? Ahí dice otra vez, del abismo.
Ahora, ¿qué es esa expresión abismo? ¿Qué significa? Este vocablo viene del hebreo Tehom Tehom. y nos revela que este lugar es un lugar de una profundidad insondable, el lugar de los demonios. En el Nuevo Pacto aparece 9 veces el vocablo y se refiere al Tártaro, que son prisiones de oscuridad espirituales en donde están encarcelados los espíritus más poderosos del mal. Segundo de Pedro 2:4. Son dos pasajes, vamos a leerlo. Tehom es un vocablo que se usa desde el principio de la Biblia, capítulo 1 de Génesis. El verso número 2. Vamos a leer allí. Allí donde se usa el vocablo Tehom. Escuchemos. Génesis, capítulo 1. Vamos a leer verso 1 y verso 2 de una vez. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 2. Y la tierra estaba como Ay, vacía. ¿Qué más dice? Las tinieblas se cernían, se movían sobre la faz de la tierra, del abismo. Dice, la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahí donde se usa el vocablo hebreo Tehom, que se traduce abismo. Y el significado de esa expresión es el que usted escuchó. Posiblemente Moisés, el autor del libro de Génesis, se está refiriendo a un lugar profundo. En las profundidades puede ser del mar o puede ser de la tierra, pero el hecho es que es un lugar que está en el núcleo de la tierra. Es un lugar de gran profundidad. La palabra dice que viene del mar. Viene del mar. De la profundidad. Así es. De allá viene el espíritu del anticristo. Viene de un lugar que es profundo, de un abismo. Ahora, en el texto griego, Segunda de Pedro 2:4. El capítulo 2, verso 4, dice la expresión allí, tártaros. Pero usted no lee tártaros por ningún lado. La traducción de Reina y Valera no dice tártaro, pero en el texto griego sí está. El idioma original en que se escribe el texto griego. Tártaros. Allí el apóstol Pedro traduce o se refiere a ese lugar como un lugar en donde están aprisionados, encadenados, no solamente un espíritu malo, sino todos los espíritus del mal que son más poderosos que los que hoy se mueven en las regiones celestes. Esos son lo peor de lo peor. ¿Y cómo se define? Tártaros, del griego. Dice que son prisiones de oscuridad espirituales en donde están encarcelados los espíritus más poderosos del mal. Ahí está. Son especies de prisiones, son especies de cuevas. Y el texto nos da a entender que ellos no están sueltos allí, ¿me entienden? Sino que están encadenados. Nos dice también que son prisiones espirituales. O sea, eso no lo vas a ver tú con los ojos. Eso no lo va a ver ningún radar, ningún sonar. No lo va a ver porque son espirituales. Este lugar, Tártaro, es un lugar espiritual. Y es el mismo al que se refiere allá Moisés en el libro de Génesis. De allí, mi amado hermano, de ese lugar es donde va a provenir el espíritu del anticristo. Así que él, hablando en términos francos, él no es judío, ni es islámico, ni es grecorromano, ni es latino, no. Él no es, su espíritu no es de esta tierra, no es de este mundo, es del mismo infierno. Ahí Pedro sí usa el vocablo tártaros y Reina y Valera lo tradujo como infierno. Infierno. Usted no va a ver tártaro, pero si vas al texto griego ahí sí lo vas a ver. ¿Cuánto dan gloria al Señor, hermano?
Como les dije, el tiempo se nos acabó. O sea, Jesús viene de arriba, vino de arriba, y este vino. Jesús vino ¿de dónde? De arriba, de lo más alto. Del tercer cielo. ¿De dónde va a venir el Hijo del Diablo? De abajo. De abajo. De abajo, de lo más profundo, de lo más abajo, escondido. Señor. Judas, sí señor, también menciona ese lugar. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Es el mismo pasaje, no solo que allá Judas usa otro vocablo griego que es sinónimo. ¿Entiendes? Usa otro vocablo griego que es, pero es el mismo lugar, se está refiriendo al mismo lugar. Entonces, estas discusiones de que no, que es griego, que es romano, que viene de allá de Roma, que es gentil, que es judío, que es islámico, esas discusiones tienen que parar. ¿Me entienden? Porque la Biblia dice de dónde es su espíritu, de dónde viene. A su nombre. Pero no se refiere al físico, ¿no? No, es que es un lugar. No, me refiero al hombre. No, al hombre físico no. El hombre físico sí es de aquí. Exacto. Pero estamos explicando que este espíritu viene de allá y se posesiona. Correcto. Se posesiona sobre este personaje, en el hombre, en el ser humano. Se posesiona. Es una especie de encarnación, ¿me entienden? Es una especie de encarnación. Es una imitación de lo que hizo nuestro Dios en la persona de Jesucristo. ¿De dónde viene el hombre? Jesucristo se encarnó, así dice la Escritura. Dios fue hecho carne, ¿verdad? Y vivió como judío y nació entre los judíos. El anticristo no se va a encarnar. El espíritu que viene del abismo se va a posesionar sobre este hombre. ¿Cómo se llamará? No se sabe. Eso está dentro del misterio. Y no nos rompamos la cabeza como que indagando en las profundidades de Satanás para yo decir tengo la última revelación. Tenga cuidado porque eso es peligroso. Eso es peligroso. A su nombre. Se nos acabó el tiempo, hermano. Creo que ya no hay más nada que decir de este primer punto, ¿no? Acerca del origen. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.